Did you start Facebook? It did say go live, didn't it? Hola. Siempre hay un conflicto iniciando con el webinar en vivo. Buenas tardes con todos, soy Cristina. Buenas tardes, soy Sarina. Qué gusto compartir nuevamente este webinar con ustedes. Vamos a iniciar enseguida. Sarina va a enviar los enlaces a nuestra comunidad en los diferentes medios sociales. Y mientras tanto yo voy a darles la bienvenida. Estamos muy contentas. Este es nuestro séptimo webinar y estamos aquí para apoyarles y también para recibir su apoyo en este tiempo en el que estamos en casa. Yo me quedo en casa. Forever together, alone together. Alone together. Eso es lo que estamos utilizando aquí en Estados Unidos, alone together, pero abajo en Latinoamérica, yo me quedo en casa. Entonces, estamos en un tiempo en el que tenemos un reto tan grande y nos hemos visto obligados básicamente de la noche a la mañana a quedarnos en casa. Y en este quedarnos en casa han ocurrido un montón de cosas positivas y un poquito de cosas negativas. Entonces, estos webinars se han creado para apoyarles a ustedes en algunas cosas que nosotros creemos que podemos darles un poco del conocimiento que tenemos. También estamos buscando información y también estamos recibiendo información de ustedes, porque ustedes a la final son por quienes nosotros nos estamos dando el día de hoy. Y queremos que ustedes sepan que en este tiempo nosotros estamos aquí para apoyarles en todo lo que podamos. Mi nombre nuevamente es Cristina Paredes, ella es Sarina Murel y nosotros somos parte de la compañía Teachers Who Tech, Passion for Learning o Pasión por Aprender. Y nosotros creamos currículum para diferentes escuelas en los Estados Unidos, en Ecuador y en la China. Este currículum es utilizando dos frameworks. El uno es aprendizaje basado en proyectos y diseño del pensamiento. Y en todas las actividades que estamos haciendo, estamos tratando de poner un poquito de este aprendizaje y compartirlo con ustedes. Si tienen alguna pregunta mientras estamos en nuestro webinar, por favor no duden en escribirnos. Y si es que quieren conversar con nosotros después de los webinars, vamos a buscar el tiempo para poder compartir con ustedes, para poder conversar tal vez uno a uno. Estamos aquí para apoyarles y también estamos pensando que queremos que ustedes nos apoyen. Entonces vamos a empezar ahora sí con nuestro séptimo webinar. Se llama Resolución de Conflictos. Bueno, antes de iniciar, queremos hacer solo un resumen de los webinars gratuitos que hemos dado en este tiempo del coronavirus. Está bien. Y solo una breve descripción del resto, que se puede encontrar todos los videos grabados en nuestra página en Facebook, Teachers Who Tech, si quieren volver a verles. Sí. Entonces, hemos tenido 6 webinars anteriormente. El primero que era Diseña tu clase virtual 1.1. Y la idea de este webinar era de presentar ideas que tú puedes poner en tu primera clase virtual. Nos enfocamos en 3 objetivos principales. Queríamos que con esto ustedes puedan organizar las cosas que van a poner en su clase virtual. De ahí, el segundo webinar se llamó Más allá de lo evidente, retos en la implementación. Entonces, después de pensar en solo cuáles son las ideas básicas de una clase virtual, pensamos en cuál es la realidad y cuáles son uno de los retos más comunes, que puede ser el acceso o la organización, a poder tener contacto con los padres de familia, todos los cambios del formato de ahora cómo tenemos que dar este material por un método completamente diferente. Sí. Y hablamos de algunas sugerencias, unas ideas para ayudar con estos retos. Sí. En el webinar número 3, actividades educativas y divertidas, compartimos con ustedes varias actividades que ustedes pueden realizar en sus casas
con sus hijos pequeños, pero también con sus hijos grandes o con sus amigos. Si ustedes en este momento tienen la oportunidad de estar en la casa con sus familias o están con sus amigos, entonces, ¿qué pueden hacer para divertirse? Y en el caso de que quieran ayudarles a sus hijos o a sus amigos utilizando estas actividades también en una forma educacional, también compartimos eso con ustedes. La otra parte es que en estas actividades les decíamos que no necesitan nada más que cartón o cositas que estén alrededor de su casa que ustedes puedan utilizarla y mostrarnos cuál es su creatividad e innovación en este momento. Ya, en el cuarto webinar que se llama Organización y Actividades, Involúcrate, hablamos sobre una estrategia de dividir el horario en 3 partes, de trabajar solo, trabajar juntos y una actividad juntos, en cómo podemos tener ese tiempo y en cuáles habilidades más que pueden durar para toda la vida estamos entrenando, como por ejemplo la comunicación, la creatividad, la colaboración, manejar el tiempo, todas estas habilidades necesarias que vamos a utilizar por el resto de la vida, incluso importantes para los niños chiquitos, los más grandes y los adultos. Sí. Nuestro siguiente webinar le llamamos Malabares en tiempos de COVID-19, el COVID-19, el coronavirus 19. Y en este compartíamos todos estos retos que nosotros estamos teniendo en nuestras casas porque estamos tratando de hacer diferentes cosas, ¿no es cierto? Tú como estudiante, tú como persona que trabaja en una institución, tú como padre o madre de familia o persona que está a cargo de unos jóvenes, de unos niños. Entonces, ¿cómo ahora todas estas cosas que nosotros hacíamos se entablaron en un solo espacio? Teníamos antes diferentes espacios donde cumplíamos nuestros roles y ahora los estamos haciendo en uno solo. Y cómo esto ha hecho que nuestra vida se convierta más o menos en un malabarismo. Y al final, la idea era de que con todo lo que está pasando, primero nosotros debemos saber cómo estamos y después de ayudarnos, de ponernos en un espacio donde podamos estar bien, ahora sí, cómo podemos ayudar al resto. Y también de compartir, ¿no es cierto? Sarina y yo nos compartimos las ideas sobre los webinars, buscamos información, luego nos sentamos, conversamos, pero nos dividimos el trabajo en vez de que sea solo para una persona, nos estamos dividiendo las cosas, porque también es una cosa bastante grande el reto que tenemos. Igual estamos ahora en una casa donde hay más personas y entonces tenemos que hacer muchísimas cosas más para colaborar. Entonces, los malabares en el tiempo del coronavirus 19. Y el último que dimos se llama La razón del comportamiento. Y en este webinar vimos la realidad de que tantas cosas han cambiado drásticamente en un tiempo bien corto y cuáles pueden ser la razón, porque que está atrás de nuestros comportamientos, tanto los comportamientos difíciles como rabietas, peleas, gritos, como los comportamientos buenos de eso de comunicar, de jugar, de disfrutar del tiempo. ¿Y cuál es la razón? Si estamos internalizando mucho estrés, la ansiedad, por todo la incertidumbre que tenemos en este momento, si estamos preocupados por dinero, la comida, todo esto ahora es más notable porque estamos en el mismo espacio sin poder tener descansos o separación de diferentes roles como hablamos en el penúltimo y pensar tras cada acción hay una razón. Entonces si podemos primero pensar en cómo estoy yo, qué puedo controlar yo y qué no puedo controlar, pero cómo puedo tal vez tener una mejor respuesta, una mejor reacción, controlando o haciendo un análisis sobre cómo estoy yo primero y después para darme
lo mejor de mí para que sea mejor para el resto. Sí. Entonces, ustedes ven, nosotros también hemos ido evolucionando en los webinars y en lo que pensábamos al inicio era dar apoyo en la creación de clases virtuales, pero muy rápido nos dimos cuenta que lo que necesitan nuestros amigos, nuestros maestros, nuestros padres de familia, no es eso, porque ya tienen demasiada información por sus propias escuelas, por todo lo que tienen que hacer con sus hijos. Entonces, nos dimos cuenta que lo que más necesitan, lo que más necesitamos todos en realidad, es un apoyo en cómo estar dentro de la casa. Entonces, por eso hemos ido cambiando de a poquito y también escuchando lo que ustedes nos piden para de esa manera dar lo que ustedes necesitan, no lo que nosotros pensamos que ustedes necesitan. Y con eso llegamos al webinar del día de hoy, que es resolución de conflictos. Entonces, movamos Los conflictos, bueno, hablamos mucho del comportamiento y del comportamiento difícil. Sabemos que pueden haber varios conflictos. Un conflicto es un desacuerdo o un malentendido en muchas ocasiones. Y en esto se siente, se hace el ambiente más denso, negativo, más denso, y puede resultar en acciones más grandes. Sí, y estos pueden ser conflictos que son conflictos personales o conflictos con otros individuos, ¿no? Entonces, ¿cómo notamos algunos de estos conflictos? Por ejemplo, cuando son personales, tal vez te duele la cabeza, te duele el estómago, te empiezas a poner como enfermo, se te va el apetito porque tienes un conflicto personal, ¿no es cierto? Esa es una de las... Hay varias señas dependiendo de cada persona, de cómo tú sabes cómo te está afectando algo. De ahí estamos viendo cuáles son las señas cuando estás en conflicto con otra persona. Puede ser tan mínimo con solo una mirada o torcer los ojos, así. Eso. con los gestos en la cara, ¿no es cierto? Las acciones, por ejemplo, yo estoy así con mis brazos flojos y de pronto ya me pongo así. Entonces, hay muchas cosas que van más allá de las palabras y que nos muestran que hay o que puede haber un conflicto. Entonces debemos estar pendientes de eso y vamos a seguir desarrollando estas ideas durante el webinar. Y tal vez ustedes sienten que están observando más conflictos en la casa. Puede ser conflictos entre hermanos, si tienen varios niños o sus hijos en la casa. Puede ser conflictos entre padre o madre, hijo o hija. Entre pares. Entre pareja o entre amigos. ¿Y qué hacemos? Y antes de que vayamos a la segunda parte, les quiero contar que cuando yo era pequeña, mi papá nos compró unos guantes de box. Y ahorita se me vino a la mente esta imagen, no sé por qué, ya la vi antes, pero ahorita me acordé que cuando éramos pequeños, mi hermana y yo estamos separadas en edad con 11 meses. Y tenemos un hermano que es menor que nosotros con 5 años. Cuando éramos pequeños nosotros, más o menos 10, 11 años, me acuerdo que teníamos unos guantes de box. Y mi papi, cuando llegaba, decía, ya, a ver, boxeemos. Y boxeaba con mi hermana, estábamos bien. Y generalmente no había ningún problema con eso. Pero por algún motivo, cuando boxeaba con mi papi, siempre quería yo ganar. Y me acuerdo una vez que le gané, y yo era chiquita, pero le di de alguna forma que le noqueé. Todavía esos guantes se quedaron en la casa por mucho tiempo. Entonces ahorita me acordé de eso viendo a estas niñas ahí medio empujándose. No sé si tal vez nos estaban ayudando ellos de alguna manera para solucionar nuestros conflictos. No sé, les voy a preguntar después de que se termine este webinar. Listo, entonces observamos conflictos. Puede ser entre hermanos, entre pares, entre hijos y padres, entre amigos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer?
Sí, bueno, este webinar diseñamos Ujú, después de que yo leí este artículo de The New York Times ujú, y se trata de una mamá que tiene gemelas, sus hijas, ujú, y se pelean todo el tiempo, creo que tienen 10, 11 años. ujú, Y ella está desesperada porque más ahora en este tiempo de estar en la casa están peleando todo el tiempo. Y ujú, ella escribió este artículo que se trata de preguntar a diferentes expertos en el área de solucionar, de resolver conflictos ajá, y cuáles son sus consejos, ujú. uh, Las estrategias. las estrategias que ellos utilizan en su profesión. Sí. Ahora vamos a ver estas profesiones Ujú, y pensar en las varias recomendaciones o estrategias que tienen, pero obviamente tenemos que tomar en cuenta que su profesión está relacionada con los adultos en esa situación ujú, específica sí. y los problemas que salen en eso son más, tal vez, Más grandes, más complejos. más complejos Sí. o tal vez la razón por los conflictos no es lo mismo de que estamos viviendo en la casa, pero como padres de familia, como personas conviviendo, Ujú, cómo podemos utilizar o considerar ujú. la La- aplicación. Sí, y también si ustedes quieren saber más sobre este artículo, pueden ir al New York Times, ese es el artículo, ese es el nombre, y pueden obtener más información sobre esta madre y su punto de vista. Bueno, aquí vamos. Entonces, la primera es, estoy teniendo problemas con, Eso ya, es. listo. La primera son consejos de un guardia. Y este guardia puede ser el guardia que está afuera de una discoteca. Ese es el guardia que se me viene de una a la cabeza cuando estábamos jóvenes y nos íbamos de fiesta. ¿Cuál Ujú. era el guardia que estaba ahí con nosotros? Estábamos en la fiesta. También puede ser el guardaespaldas, ¿no es cierto? Tal vez en un nivel muchísimo más alto, donde tienen su profesión, ya debes tener un conocimiento más alto sobre otras cosas, uso de armas y estrategia y cosas así. O los guardias del banco, O los el guardias de centro banco. comercial, Ajá. ajá. Entonces piensen en un guardia, ¿ya? Entonces, la primera estrategia que ellos dicen es que debes usar fuerza mínima. ¿Ya? ¿Cómo usas fuerza mínima? Bueno, ellos dicen con una mirada dura y con una postura fuerte, ¿no es cierto? No sé si es que con lentes me ayuda, pero sería así como así, como atrás. Tú Nina, enseñales como uh. Así, así. Y no me dio miedo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ellos están haciendo esto? Bueno, ellos... Yo sé. Ok. Imagínate que estás en el bosque, ¿ya? Y hay un oso. Mm, Ahora, ¿ustedes saben cómo son los osos? Los osos, bueno, son perezosos. Entonces, sí son agresivos si es que tú les molestas, ¿ya? Ahora, pero dicen, si tú ves un oso, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Te vas a tratar de hacer más grande, no, ¿no es eso no cierto? es un oso. ¡Es el oso! El oso dicen que debes correr No, porque el oso es perezoso. con el... Ah, ok. El oso corre un ratito y después ya se cansa. Por eso tienes Entonces, que por eso me hago más correr. grande. Entonces el oso dice, no, esto va a durar mucho tiempo. Never mind, no lo voy a hacer. Bueno, eso es lo que yo me acuerdo del oso. Ok, regresemos al guardia. Entonces, el guardia, esta persona, lo que quiere es no entrar de lleno en la discusión, ¿no es cierto? Sino, a ver, aquí estoy, mírenme, soy grande, tengo esta mirada miedosa, Claro, la traten de hacer idea algo. es que la persona que está tratando de crear conflicto no se quiere meter Ujú, porque va a tener muchísimo más problemas de esa persona ujú. por meterse que simplemente dejarlo. Acuérdense cuando ustedes eran pequeños, y si tienen hermanos y estaban peleando y por ahí su mamá y su papá les regresa a ver y les dice, hijo, A ver. y uno ya no trata de hacer mucho después de eso, ¿no es cierto? Ahí por lo menos capaz le doy un pellizcón así nomás medio de lado, pero que no me vea, porque donde yo continúe me voy a meter en aprietos.
Pero también tenemos que pensar en eso. La idea atrás de esto no es de promocionar, como es promover el miedo. O sea, no es simplemente una manipulación de que la gente me teme. Ajá. Porque eso puede ser crear un ambiente no seguro. Ajá, sí. Esto no es de que mi hijo no se siente seguro para compartir su sentimiento conmigo, claro, sino que se están molestándose mucho y yo solo quiero que paren y ya, así, ¡ay! Ajá. ¡Para! Y bueno, y al final de todos estos, de todo esto que vamos a compartir, vamos a ver cómo ustedes pueden usarlo en sus casas o cómo ustedes tal vez nos quieren compartir cómo lo usan en su casa, ¿ya? Entonces, este es el consejo del primer guardia, ¿no es cierto? Fuerza mínima, proyecta una mirada y una postura muy fuerte y trata de no meterte, sino de que con esa postura y esa mirada pares el conflicto. Entonces, eso fue de un guardia. El número 2, de un árbitro. Y esto hemos visto, ¿no? Si les gusta el fútbol, si les gusta el fútbol americano, les gusta el básquet. No, el. Ah, sí, las el luchas. WWF. Y bueno, nosotros sabemos que eso no es verdad, ¿no es cierto? Hay bastante actuación. Creo que por eso me gusta. Hay bastante actuación. Pero vemos como los árbitros interfieren y a veces no interfieren. Entonces, ¿cuándo interfieren y cuándo no interfieren? Aquí nos dice, ¿no? Sí, tienen que observar. No simplemente se van a meter así, a ver, sepárense. No, tienen que observar. Sí. Si es obvio que los dos lados están ahí manteniendo sus dos lados, no se van a meter. Claro, así como, me pusiste el pie cuando yo estaba a punto de hacer el gol. Yo solo hice eso porque tú me empujaste. Ah, entonces, bueno, estamos ahí, pero no nos estamos acercando tanto. Entonces el árbitro observa eso y dice, bueno, ya se van a separar. Ya, ok. Pero si es obvio que un lado tiene ventaja y yo ya me voy encima, ya le estoy empujando, ya voy a punto de darle un golpe, entonces ahora sí el guardia va a interferir, ¿no es cierto? El árbitro. Perdón, el árbitro. ¿Y cómo tú logras hacer esto? Yo me imagino que ellos estudian un montón antes y ven un montón de videos para saber qué cosas pueden y no pueden hacer, o podrían o no deberían, ¿sí? Pero lo que ellos dicen es que intervenir inmediatamente puede causarles a ellos primero un problema. Porque ¿qué tal que ellos solo están ahí fingiendo? Y en ese fingiendo el árbitro se mete y ¡boom! Le da un codazo sin intención o con intención, qué sé yo. Pero la idea es observar, analizar la situación primero, ver qué pasa con los dos lados y ahora sí. Y esto es lo mismo. Yo he recibido varios entrenamientos sobre cómo manejar a personas violentas en una situación más como agresiva. Pero esto es de personas con discapacidad. Entonces, tal vez una persona con una discapacidad reacciona bien fuerte y no entiende la situación, quiere morder o quiere golpear, y tenemos que saber primero cómo protegernos a nosotros y después cómo protegerse a esa persona que no se hace daño. O que, bueno, primero nosotros, después que no haga daño a otra persona y después que no se hace daño a sí mismo. Ya, claro. Entonces, este es el consejo del árbitro, ¿sí? Analizar la situación antes de interferir. Si ves que los dos lados están medio neutrales, como que solo hablan mucho pero no van a hacer nada, entonces déjales. Y si es que ves que un lado ahora ya está tomando ventaja, entonces ahora sí es tiempo de interferir. Entonces, el consejo número 2 de un árbitro. Ya. La tercera profesión que se tiene que saber cómo manejar los conflictos es una terapista, un psicólogo. Y en esto tal vez no observa tanto los conflictos en vivo, pero tienen que escuchar de los conflictos y de cada lado, sí. Saber cómo manejar para que los dos se pueden solucionar. En esto es bien importante, y esto es más el lado de que si estamos observando un conflicto, y estamos ahí como el árbitro, digamos, pero en este
es bien importante mantener la compostura, ser neutral. Que no voy a decir que esta persona tiene razón o esta persona estuvo mal, porque no es mi conflicto. Ya. Y no después yo me voy a meter en el conflicto y ahora ¿Quién va a ayudar? ¿Dónde vamos? Ajá. Entonces hay que ser neutrales, ¿verdad? Sí. Hay que validar los dos lados. Y imagínense, para tú ser un terapista, tú debiste estudiar tanto sobre el comportamiento de los seres humanos. Entonces, esto es algo complicado, ¿no es cierto? Porque nosotros debemos mantener la neutralidad frente a las cosas, lo que estamos escuchando de estas personas. Entonces, me imagino que no debe ser simple, pero esto es lo que ellos nos están diciendo, ¿no? Mantener la compostura, ser neutral, validar los dos lados y decir qué son las cosas que tienen en común. Y tal vez de ese sentir común empezar con la parte positiva, ¿no? Que sería la resolución del conflicto. Bueno, en esto, la ciencia tras de esto dicen que las personas cuando están en conflicto, están peleando, la mayoría de las veces estamos peleando por las diferencias. Entonces, yo pienso de esta manera, pero tú no, o yo quiero esto y tú no. Entonces, es todas las diferencias en que no estamos de acuerdo. Y el rato, o si la terapista ayuda que vean que hay cosas que los dos sí quieren lo mismo, o en esto tienen en común esta idea, ahí puede bajar el tono, puede ayudar que los dos se den cuenta que, es cierto, y para poder ellos tratar de llegar a un acuerdo. Ajá. Entonces, son los consejos de un terapista. Ahora vamos al número 4, son los consejos de un policía. Y el consejo del policía es espacio, 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 ¿sí? Hay que dar mucho espacio. ¿Puedes explicarnos un poquito más sobre esto? Bueno, el primer espacio se trata de, saben ellos, cuando hay un espacio pequeño, es muchísimo más probable que puede haber conflictos. Porque están encerrados o no tienen tanto, no se pueden mover, no tienen la distancia adecuada y en eso va que si estás en mi espacio, yo me puedo sentir a la defensiva o atacar, invadir. Sí, invadido. Entonces yo me voy a meter en tu espacio y esto de tener nuestro espacio personal se tiene que ver mucho con el entrenamiento de los policías. Sí. Y ahora imagínense en la situación en la que nos encontramos, donde el espacio que tenemos ahora es reducido, ¿verdad? Antes tal vez salíamos en las mañanas y cada uno iba a diferentes espacios y regresábamos a la casa en diferentes tiempos y tal vez tú tenías la casa para ti solo por un par de horas, pero ahora estamos trabajando, estudiando con la familia y haciendo un montón de malabares a la vez en un espacio que se convierte más pequeño porque estamos todos ahí. Y no podemos salir. Y no podemos salir, claro, porque para continuar con esta prevención y que no siga expandiéndose el virus, necesitamos quedarnos en la casa. Entonces, esto es una cosa que está creando probablemente más conflictos. No me puedo yo imaginar cómo está el 911 o cómo están todas estas líneas de ayuda en estos momentos. ¿Por qué? Porque estamos en espacios cerrados. Entonces el policía nos dice, el espacio es probablemente una de las cosas que traen más conflictos, ¿verdad? Claro. Menos espacio, más problemas. Entonces ellos dicen que pensar en el espacio, si hay un conflicto, si no hay cómo separarse del mismo lugar y todavía se pueden ver, pero no se pueden, digamos, tocar o moverse más en el espacio de otro,
puede reducir el conflicto, Ujú. pero mejor que pueden estar en espacios separados, Ujú. en diferentes cuartos, Ujú. que no se pueden escuchar ni ver, Ujú. y ahí hay mucho más probabilidad que se va a bajar el conflicto a un nivel más manejable. Ya, listo. Entonces el consejo de un policía es espacio. Listo. Y este es el último, que es el consejos de una maestra. ¿Y por qué una maestra está incluida aquí como experta en resolver conflictos? A ver, piensen sobre el espacio que nos decía el policía. Si es que tienes suerte, tal vez tienes 18 estudiantes en tu clase. Pero si estás como casi la mayoría de los maestros en el mundo, tienes 30, 40, 50 estudiantes en tu aula. Entonces, imagínate tú manejar a esta población y cada uno tiene una historia diferente porque vienen de diferentes casas, de diferentes familias, de diferentes formas de resolver conflictos. Entonces, cuando ellos vienen con sus diferentes formas de resolver conflictos, ellos vienen a aplicar eso en las aulas, ¿cierto? Entonces, nosotros como maestras, y en esto sí que tenemos historias sin fin que contar sobre resolución de conflicto con niños. Ah, yo sé. Yo tengo uno. Muy bien. El otro año estaba enseñando en la China y yo tenía un niño en mi clase que estaba muy posesivo con sus cosas. Ujú. Cuando se tenía que ver con compartir los materiales del aula, estaba bien. Ya. Todos tenían tijeras, Ujú. marcadores, bien. Pero si alguien quería usar sus cosas, si él estaba usando un esfero muy chévere y alguien quería usar, si se enojaba. Y estábamos trabajando en eso, que él sentía un sentir bien fuerte. Se frustraba tanto, tanto, tanto que teníamos que separarle entre profesores, así Claro, duro, ¿no? él quería lanzar el escritorio, él quería saltarse encima de esa persona y yo tenía que contenerle y sacarle afuera el espacio, ¿no? Y sí, y claro que ese es un ejemplo bien extremo, ¿no? Sí. Tenemos que resolver conflictos constantemente, constantemente. Ay, maestra, la niña está cogiendo mi esfero. Pero no estoy segura. Me marcó el cuaderno. Sí, entonces la maestra dice aquí, primero vamos a enseñar cómo defenderse, ¿no es cierto? Cómo defenderse. Una de las cosas que tú puedes enseñarles a tus estudiantes es decir, para. No me gusta eso. Que el estudiante puede decir eso a otro estudiante. Claro. Entonces, si es que esa es una de las cosas más rápidas que podríamos nosotros enseñar a nuestros estudiantes. ¿Por qué? Si tienes tantos estudiantes en tu aula y digamos hay un conflicto, o no hay un conflicto, pero a un estudiante le empezó a salir sangre de la nariz y te tuviste que ir del aula, ¿ya? Que no debería pasar, pero digamos que este es el caso más inimaginable. Y entonces ahora se quedan unos estudiantes en tu aula sin un maestro o una maestra. Y ellos tienen un conflicto. ¿Cómo van a resolver el conflicto si no está un adulto? Sí, bueno, y esto no necesariamente es aplicado solo para los niños pequeños, porque si el sistema dice que la autoridad, en este caso los profesores, la maestra, tiene que resolver el conflicto, no estamos enseñando a los niños que pueden defenderse. Y ahí crea más problemas con el bullying, que salen estos niños que se quieren manipular o mostrar su lado agresivo y los otros que son los víctimas en este caso. Y si no saben que ellos mismos pueden decir, no me gusta, no me hagas eso, no me digas eso. Claro. Eso me duele. Sí, porque nosotros debemos aprender esto desde pequeños. Y por ejemplo en esto, consejos de una maestra, sí, esa es una de las cosas, pero otra cosa que por ejemplo yo hacía con mis padres de familia, es yo les invito a ellos a mi clase para poder compartir cuáles son las herramientas que ellos usan en la casa y yo les comparto las que yo uso en el aula y ver qué podemos hacer
o si podemos combinar lo que estamos haciendo para que el estudiante, lo mismo que hacemos en el aula, hacen en la casa, ¿no es cierto? Así no hay también un conflicto de qué mismo hago. Entonces, esa también es otra parte muy importante que nosotros como maestros deberíamos hacer, es tener a los padres en nuestro lado y guiar a nuestros niños en una manera de que ellos saben lo que tienen que hacer dependiendo de ciertas cosas que estén pasando y saben que pueden pedir ayuda dependiendo de lo que pasa, ¿no es cierto? Pero hay circunstancias en las que queremos que ellos sean independientes y que puedan decir no, porque este decir no les va a ayudar, no solo ahorita, pero en la vida. Y en esto me acuerdo que una vez escuchamos que uno debe decir no y que no es una oración completa con punto, ¿no es cierto? Cuando uno dice no a algo, debería ser un no. Entonces, si les enseñamos esto a nuestros niños desde pequeños y ellos saben cuando algo no está bien, cuando algo no les gusta, no, también saben cuando algo es más grande de lo que ellos podrían hacer, que pueden recurrir y pedir ayuda a los maestros o a los padres de familia. Entonces les estamos ayudando para que sean independientes y que sepan cuando ellos pueden utilizar las estrategias que les estamos dando y cuando deben ir a los adultos porque lo que están haciendo no es suficiente. Entonces, estas son las estrategias que nos han compartido 5 personas de diferentes profesiones. Aquí tenemos el resumen, ¿no es cierto? Tenemos el guardia, el árbitro, el terapista y los maestros. Policía. ¿Qué dije? No dije el policía. Espacio, se me fue. Entonces, ahora, ¿cómo podemos utilizar esto en nuestra casa? Ahora, puede ser que tú no tienes niños pequeños en tu casa, pero tienes adolescentes. Y con adolescentes, la misma palabra nos dice que adolecen, ¿no es cierto? Ellos están entrando en una etapa de su vida en la que todo está cambiando en ellos. Su cuerpo, su cerebro, son parte de una sociedad. Ahorita, por ejemplo, todo esto más, extrañan a sus amigos, extrañan el hecho de que no pueden ir a la escuela, tenían tal vez unos talleres chéveres que hacían después de clases. Entonces, todo eso se convierte en un conflicto, ¿no es cierto? Además de todo el cambio que tienen ellos en su cuerpo, el resto, estamos, y probablemente ellos utilizan palabras muy grandes para esto, ¿no? Pero estamos encerrados en la casa con nuestros papás, con nuestros hermanos. Y tengo que enseñarle a mi hermano pequeño matemáticas, y yo ya no me acuerdo de eso, o no quiero enseñarle. Uh-huh. Y yo quiero solo hablar con mi mejor amiga, o le extraño a mi novio. O sea, hay tantas cosas que tenemos que tomar en consideración cuando vamos a resolver, cuando vamos a la resolución de un conflicto, ¿no es cierto? Y tal vez no sabemos la razón por qué inició. Y este es un problema que vemos muchas veces en el aula también. Sí. Si yo veo a alguien que golpea a un estudiante, inmediatamente la persona que está golpeando tiene la culpa. Pero no sabemos qué ocurrió antes. Claro que no está bien que se haga esto, ¿no? Pero sí debemos saber qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ocurrió. Como habíamos hablado del ABC, ¿no es cierto? Bueno, en español el ACC. Entonces, ¿cuál es el antecedente? ¿Qué es lo que creó esto? Y ahora, ¿por qué se hizo? ¿Y cuál es la consecuencia? Entonces, todas estas cosas nos van a ayudar a nosotros para poder, además ahora con estos tips que nos dan los guardias, los árbitros, los terapistas, los policías y los maestros, ¿cuál de estas estrategias podemos utilizar nosotros ahora en la resolución de este conflicto? ¿No es cierto? Estamos en la casa, estamos en convivencia con nuestros padres, con nuestros hijos, con los seres queridos, con nuestros amigos, y qué sé yo, vemos que mis sobrinas les veo que están ahí, qué sé yo, empujándose. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo no vivo con mis sobrinas, pero digamos que yo estoy viviendo con mi hermano. Yo no podría interferir, al menos que antes yo haya conversado con mi hermano y él ya me haya dicho, mira, si esto ocurre, esto es como nosotros hacemos las cosas en la casa, o solo me dices a mí, ¿no es cierto? Es la primera cosa. O sí, si se están
haciendo daño físico si te vas a interferir. Bueno, ahí sí voy a ver lo que dice el árbitro. Si es que están ahí solo que sí, que no, bueno, ahí les dejo. Pero si ya le veo que la una está encima de la otra, entonces ahí sí me va a tocar separarles, ¿no? O yo les digo, sangre, sangre, sangre. No, mentira, mentira, mentira. Así decíamos cuando éramos pequeños, le decíamos a mi hermano, llora, llora, para que cuando estábamos en un conflicto y no sabíamos cómo resolver, le ayudábamos a que llore, haciéndole entrar en un conflicto personal. Muy, muy malos cuando éramos pequeños. Así éramos, pero ya he cambiado. Bueno, entonces ahora analicemos. Y mi hermana está ahí escuchándome, ñaño, te amo. Ahora analicemos o cuéntanos lo que decía en este reportaje, no es reportaje, en este artículo que leíste, y qué es lo que la madre dice sobre esto. Ya, la madre dice que como habían conflictos constantes con sus hijas, podía probar las diferentes estrategias y ver cómo funcionaban. Ya. Con la recomendación del guardia de mantener una postura o una mirada fuerte, dijo que estaban preparando la comida y ellas estaban peleando de quién podía romper los huevos y quién tenía que picar las hierbas y ella solo les regresó a ver así, ¡ay! Y las dos, ok, y ya seguían sin pelear. Y dijo que en ese tal vez no era tan grande el problema, solo algo muy leve funcionó. Y en el caso del árbitro, que era de observar primero y tal vez dejarles que pueden pelear un poco, y ella dijo que tenía un conflicto interno con esta idea, porque ella siempre se metía para parar el conflicto, y sus hijas tienen 10 años, creo. Entonces ellas estaban en el cuarto peleando por juguetes, y ella dijo que solo fue, los observó que las dos estaban gritando, pero dijo, ustedes mismos se resuelvan. Cerró la puerta y dijo que se bajó a ver por el hueco debajo de la puerta a ver qué pasó. Y se sorprendió porque la una le dijo a la otra, bueno, entonces tú puedes jugar con el juguete. Ah, no, yo no quiero. Y las dos sacaron otros juguetes y seguían. Ya. Y no tenía que decir nada más que ustedes mismos. Con el lado de terapista de mantener la calma, mantenerse neutral, dijo que las dos estaban peleando porque querían hablar por teléfono con una prima. Y la mamá dice, a ver, las dos quieren hablar con una prima. Tienen 7 primas y 2 teléfonos. Y solo por decir lo que tienen en común, las dos podían llegar a decir, entonces yo uso este teléfono y yo hablo con Gaby y tú puedes llamar a Caro y ya. Tienen los dos lo que quieren. El lado de policía del espacio dijo que sí necesitaba ayuda de su esposo en este caso, que las dos otra vez están peleando en la cocina y la mamá estaba haciendo algo con el horno. Y el esposo vino y dice, ya a la una, ven conmigo. Y se fueron del lugar. Y después regresaban y ya se sentaban a comer y como si nada. Solo por tener ese espacio ya se tranquilizó el momento. Sí. Y dijo en la recomendación de la maestra de esto de que tienen que enseñar a sus hijas que pueden decir no me gusta eso, que esto no funcionó. Eso puede ir a todos lados, yo puedo ver. Claro, entonces estaban peleando otra vez, digamos, por unos juguetes, y le dijo a una que tú puedes decir no me gusta. Entonces ella le dijo a su hermana, no me gusta eso. Y la otra hermana dice, no me gusta eso. Sí, bueno, necesitamos práctica también necesitamos guía, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando era pequeña, todavía vivía con mis padres, y tenía una discusión con mi hermana o con mi hermano, y después enseguida siempre me decían, tienes que ir a pedir disculpas.
Y yo me sentía tan mal porque primero yo no sentía, bueno, a veces sí yo tenía la culpa, pero a veces no tenía. En ninguna de estas yo no quería ir a pedir disculpas porque yo creo que debo sentir que cometí un error, debo analizar eso, soy una persona que necesita tiempo y después puedo ir a pedir disculpas, pero siempre me sentía como invadida y bien frustrada que cuando algo ocurría yo tenía que pedir disculpas enseguida, no tenía el espacio para poder decir, para poder analizar lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces en eso, bueno, cada uno en sus hogares, ustedes, más que nada, ustedes son los expertos en sus hijos. Y nosotros siempre decimos esto. Los padres de familia o los guardias de estos niños, ustedes son los expertos en sus niños. Nosotros les estamos dando aquí unas guías, unos consejos, pero a la final ustedes saben cuál es la historia en su familia, ustedes saben qué está ocurriendo, que si son niños pequeños, si son adolescentes, si son ya jóvenes de universidades que ya trabajan, ustedes saben qué es lo que está ocurriendo en la casa y qué es lo que nosotros podemos hacer para ayudar a nuestros queridos en la resolución de conflictos. De igual manera, entre los adultos, ¿no es cierto? O sea, nosotros no podemos pedir a nuestros niños que hagan algo que no ven que nosotros estamos haciendo. Entonces, no podemos pedirles que no griten mientras les estamos gritando. Y yo, eso es algo que bueno, se ve seguido. No grites, pero tú le estás gritando al niño, al estudiante, a la persona con la que estás. Entonces, nosotros, los humanos, copiamos y de esa manera aprendemos. Claro, no aprendemos por lo que escuchamos, aprendemos por lo que observamos. Sí. Y todos tenemos diferentes maneras de ayudar y enfrentar en los conflictos. Algunos somos más pasivos tal vez esto está tapando aquí en ya. ¿Está mejor los micrófonos? Qué pena que no nos dijeron esto antes. No sabemos si es que el volumen está bien alto, pero no, tal vez estaba cubriéndose con algo. Bueno, entonces, en lo que estábamos es que nosotros, ustedes deben saber cuáles son qué es lo que tienen que hacer dependiendo de su familia, ¿no es cierto? Algo que me gusta mucho que dice Raquel aquí, dice, a mí me gusta que los conflictos infantiles se resuelvan sin intervención adulta, sí con acompañamiento. Lo que Raquel dice, ojo, no es que allá ellos solos, ¿no? Porque ustedes les están guiando desde que son pequeños para que sus niños sepan qué herramientas pueden utilizar. Ser padre de familia, ser persona encargada de jóvenes, de niños, es una cosa, es un reto gigantesco. Es un reto gigantesco. Y es básicamente probar diferentes cosas. Porque puede ser que lo que funciona en mi casa no funciona en la tuya. Claro. Entonces, nosotros no les podemos decir, esto les va a ayudar 100%, porque en realidad depende de ustedes. Lo que nosotros estamos tratando con este webinar es de darles ciertas estrategias que ustedes pueden utilizar específicamente en este tiempo que estamos pasando más con nuestros seres queridos. Entonces, ¿cómo podemos resolver los conflictos y que no queden así unos sentimientos ahí que uno sigue arrastrando y que tal vez puede llegar a otro conflicto mayor, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos hacer eso en este tiempo? Que si son niños, que si son jóvenes, que si son entre pareja, entre adultos, ¿cómo ustedes pueden hacerlo esto? Sí. Y entonces podemos hablar de la ¿cómo es? Prevención. Prevención. Si estamos en la casa para prevenir la transmisión del virus, podemos pensar en la prevención de conflictos, viendo al inicio cuáles son esos signos principales. Y cada persona es diferente. Cuando, como Chris había dicho, yo soy más especializada con los niños pequeños de 0 a 6 años y trabajaba con los padres de familia.
hicimos un rango. Por ejemplo, en esa edad los niños suelen tener muchas rabietas porque están desarrollando sus sentimientos y necesitan saber los límites y no pueden todavía hacer el dial de es como prendido o apagado y no hay un volumen de 0 a 10 es solo una luz. Entonces hay que tener práctica y experimentar eso antes de poder entender los diferentes niveles. Y es increíble porque en cada edad los niños tienen conflictos de diferentes formas, ¿no? Bueno, nosotros, los seres humanos, en cada edad. Pero recuerdo cuando mi sobrino estaba aprendiendo a hablar y no podía decir, no podía explicarnos lo que quería. Entonces tenía tantas emociones fuertes porque quería algo y yo no le entendía. Entonces, imagínate ese conflicto, ¿no? Ese conflicto de yo sé lo que quiero, no puedo, no tengo las palabras suficientes, el vocabulario suficiente para explicarte, y yo solo estaba adivinando. Y en ese adivinar, el conflicto se subía gigantesco. Y ahora, ¿cómo nosotros manejamos, ¿no es cierto? ¿Cómo manejamos esto? Porque también, como dijimos en el webinar anterior, no se trata de, tienes iras, ya no tengas iras. No, a veces sí tenemos que sentir este malestar, este desacuerdo, y tal vez no tiene que llegar a ser agresivo ni específicamente no violento, pero a veces sí tenemos que sentir estos sentimientos fuertes. Sí, porque esa es la única manera en la que aprendemos. ¿Cómo aprendemos si no sabemos qué se siente estar frustrado? ¿Cómo es sentirse estar frustrado? ¿No es cierto? Entonces, el momento en que eso llega a ocurrir, ahora, ¿qué estrategias tengo yo para poder salir adelante? Y en esto, por ejemplo, yo en mis clases con mis estudiantes, yo les digo a mis estudiantes, miren, mis clases están diseñadas para que ustedes fracasen constantemente. Y me quedan viendo con admiración, así como, ¿cómo? Con confusión, creo. Sí, confusión. Me dicen, ¿cómo? Les digo, sí, les digo, esta clase está diseñada para que ustedes fracasen tanto, que en algún punto el fracasar ya no les haga sentir frustrados. No entienden al inicio, ¿no? Pero en mi clase ellos utilizan mucho material concreto para construir cosas. Y en la construcción yo no les doy un paso a paso de cómo tienen que hacerlo. Entonces desde ahí ya está preparado para que fracasen. Entonces algunos estudiantes se frustran muchísimo y yo les digo, mira, me acerco, les digo, si estás frustrado, estás frustrada, puedes hacer algunas cosas. Una de esas es puedes dejar de trabajar en lo que estás haciendo ahorita, puedes salir, respirar un ratito afuera y luego regresar. Puedes ir a sentarte en mi silla y cuando ya estés listo puedes regresar, ¿no es cierto? No les digo deja ahí y ya, ahí se acabó, no, porque en algún momento tienen que regresar. Y es muy lindo porque me ha resultado esta técnica con mis estudiantes de decirles, van a estar frustrados, van a fracasar, pero con este fracaso ustedes van a aprender. Y al inicio hacen lo que hace esta niña que le dijo, no me gusta eso, así me saben decir. Cuando fracasan, yeah, Miss Cristina, estoy fracasando, qué chévere. Y me dicen, ¿no? Y entre ellos se siguen compartiendo esta como cosa negativa. Pero en algún momento eso para. Eso para y luego ya solo siguen adelante. Eso tiene que ver un poco con lo que está diciendo David y Raquel. Sí. Bueno, David dice, es bueno hablar con firmeza, inteligencia y siempre con una explicación para que los hijos entiendan. Y siempre con mucho diálogo. Y eso es, o sea, no importa que sean niños de 1 año, 2 años, 11 años, 12 años, 21 años, 22 años, necesitan saber el por qué, necesitan saber el cómo. Y no tiene que ser un monólogo de 10 minutos, pero no es simplemente no. ¿Por qué? Porque no. Claro. Porque dije. Porque eso no va a ayudar. Y tal vez paran en ese rato, pero eso no va a prevenir nada en el futuro. Porque no estamos explicándoles la razón.
Claro. Entonces sí que es tan importante saber cuándo intervenir, saber cómo intervenir, conversar, que esta conversación no sea un monólogo, pero que sea una conversación profunda y también saber cuándo iniciar con la conversación. Preguntar. Ujú. Hay personas que necesitan más tiempo para analizar, para comprender, para darse cuenta. Hay personas que necesitan hablar inmediatamente y hay personas que que necesitan las dos cosas dependiendo de la situación. Entonces, entender eso, entender a tus hijos, entender a tus padres, entender a tus amigos, poner atención, ¿no es cierto? Yo sé que si hago esto, como que le causa algo a mi amigo, a mi amiga. Entonces, ¿cómo puedo prevenir también? ¿Cómo puedo prevenir? Y claro que esa prevención se aprende de los errores. Claro. O sea, Sí. hay muchas cosas que se crean en el mundo después de que ocurrió una catástrofe, ¿no es cierto? Entonces ahorita, por ejemplo, estamos aprendiendo de la prevención, de cómo vivir en la casa, de cuando sales a hacer compras, de cómo regresas, de que tienes que lavarte las manos en una forma muchísimo más, eh, con muchísima más conciencia de lo que estás haciendo y se han ido implementando estos nuevos cambios, pero no sabíamos antes. Entonces, lo mismo es con los hijos, ¿no? Si son padres nuevos, esto básicamente va a ser algo que ustedes van a ir implementando de poco en poco y las estrategias que otras personas les comparten tal vez no van a funcionar en su casa, pero ustedes van a ir encontrando las que son mejores para ustedes. Ya. Entonces, Oh. sí, esto es lo que nos gustaría que ocurra siempre después de un conflicto, que haya la oportunidad en la que ustedes reconozcan los errores y se acerquen con un abrazo, con una mano, cordialmente, tal vez pidan disculpas o que digan, bueno, ya está, ¿no es cierto? Lo que queremos es que se pueda... se pueda llegar a la idea de que a pesar de que existe un conflicto, puede haber una resolución en este problema. Entonces nosotros les agradecemos como siempre muchísimo por estar aquí con nosotros. Este webinar de resolución de conflictos ha sido para darles algunos consejos que nosotros tenemos de nuestras clases o que tenemos de nuestras vidas, pero también de este artículo que encontramos que nos comparte estos cinco diferentes clases de trabajos y cómo estas personas que están especializadas en diferentes zonas utilizan sus estrategias para resolver los conflictos. Muchísimas gracias por su presencia, por su participación. Nos encanta estar aquí con ustedes y nos vemos el día lunes en nuestro octavo webinar. Octavo. Muchas gracias a todos. Éxitos. Chao. Chao, chao. Me dice cuando tenga que cerrar ahí.